¿Cómo invertir en oro? ¿Qué empresas dominan este mercado y cómo podemos posicionarnos para aprovecharnos de este bull market en el que estamos metidos? Bienvenidos a Buy Deep, tu podcast de inversión. Y en el vídeo de hoy vamos a hacer un repaso de lo que ha ocurrido con el oro este último año. Y como con esta fuerte subida hay mucha gente nueva que está entrando en el sector, os voy a explicar un poquito cómo se estructura, cuáles son las empresas más grandes y cómo el flujo de capital que ha entrado con esta fuerte subida se va repartiendo entre las diferentes empresas. Antes de comenzar con el vídeo, recordad que en Análisis de Inversión publicamos nuestros análisis y tenéis acceso al Discord y a cartera completa. En Portfolio Inversión la podéis montar y hacer gráficos como este de aquí a la derecha, y también tenemos un Substack en la descripción. Y el disclaimer: todos estos vídeos no representan una recomendación de compra o venta. Cada uno tiene que hacer su trabajo, ¿de acuerdo? Dicho esto, vamos a entrar a hablar un poquito del oro. Pero antes de ver cómo el precio se ha disparado, voy a haceros también una llamada a la prudencia, que ya lo hice en el vídeo anterior, y ahora os leeré unos cuantos comentarios de por qué me da un poco de miedo esta tan fuerte subida del precio del oro en un espacio de tiempo tan corto. Y esto pasa con todos los activos cuando se calientan, que entra mucha gente nueva al sector y comienza también el fanatismo. Esto lo hemos visto en muchísimos activos. El más claro, donde más fanáticos hay, que es donde más gente joven e inexperta del mercado, es en el tema de las criptomonedas, en el Bitcoin. Y se puede ver cuando Bitcoin entra en euforia, que a la que digas que el Bitcoin está sobrevalorado, madre mía, eres un hereje, no tienes ni idea, muere pobre, etcétera, etcétera. Después corrige y esa gente desaparece, ¿no? Y me da un poco de miedo que pase lo mismo con el oro, que ha sido un activo muy conservador en cuanto a la euforia recientemente, porque los bull markets siempre traen esta euforia con ellos, ¿no? Y en el último vídeo sí que es cierto que puse un título un poquito llamativo, ¿no? De que el oro está sobrevalorado, y sinceramente ha funcionado bastante bien, pero quería medir también la temperatura del mercado. Sabéis que en este canal y el anterior, que publicaba los vídeos aparte del podcast que llevaba en este canal, llevamos hablando del oro desde 2018, 2019. En el sector, la verdad que llevo invertido pues desde esa época, desde que comencé a hacer los vídeos, para ir aprendiendo y ir compartiendo el aprendizaje, ¿no? Y la verdad que no sé, me ha ido bastante bien. De hecho, he estado calculando ahora mismo la rentabilidad de mi cartera únicamente las acciones de oro que tengo actualmente en cartera, y suman aproximadamente un 150% de revalorización que ha sido recientemente. Por lo tanto, la verdad es que me ha ido bastante bien para batir al mercado. En el agregado de la cartera en dólares estaré actualmente, os lo digo, en el 76% year to date, o sea, nada mal, un muy buen año. No, mira, 77 year to date en dólares. Y con el oro, pues eso, un 150% de rentabilidad. La verdad es que muy buena selección de acciones, que os las puedo decir básicamente son Franco Nevada, Lundin Gold, B2 Gold, West African, y una que nos puedo decir que está en los análisis, ¿no? Lundin Gold, que ya veréis, hablaremos de ella más tarde, lo ha hecho realmente bien. Y comentarios, os digo que me ha dado un poquito de miedo para que este siglo se sobrecaliente. Muchos de ellos, yo ya sabía que el vídeo iba a ser criticado, porque a nadie le gusta, en pleno bull market y en plena euforia, que le digan, oye, vigílate un poquito que te puedes pillar los dedos. No, a nadie le gusta, y lo entiendo, pero creo que es importante también hacer ese tipo de vídeos. Algunos comentarios que me han llamado la atención, y aquí, si los que habéis puesto los comentarios veis este vídeo, no os lo toméis como una crítica, simplemente reflexionar de no fanatizaros con un activo, ¿de acuerdo? Porque es uno de los errores principales. Todos los activos pueden llegar a estar sobrevalorados, igual que sobrevendidos. Como el oro ha estado baratísimo durante muchísimos años. Algunos comentarios, por ejemplo, ni siquiera ha subido el 5% de lo que subirá. Bueno, veremos, ¿no? Otro, el oro es el metal que nunca se devalúa, nunca habrá corrección. Uf, comentario peligroso. Y otro que me ha llamado la atención, el dólar está sobreimpreso. Eso, el dólar y todas las fiat, todas las monedas. Cuando las commodities se den cuenta, no va a haber techo en los precios. Joder, son afirmaciones bastante fuertes y de top de mercado, así que precaución. A mí esto no me gusta. Yo, sinceramente, prefiero cuando la gente decía, el oro es una porquería, el Bitcoin se va a comer el oro y el oro no vale nada. Y ahí me puse a comprar oro como un loco. De hecho, el 25% de mi cartera son acciones puras de oro. O sea, nada mal en ese sentido, ¿no? Pero bueno, podéis ver
y ya volviendo al tema del oro y dejando ya de lado esta llamada a la prudencia, ¿no? Mirad que el oro está en los 3.000, aquí 3.845, he visto otra fuente de otros datos, 3.900, la verdad que una muy fuerte subida del oro, llegando casi a los 4.000 y las acciones volando. Estamos en máximos históricos, tanto a nivel nominal como a nivel real. Aunque esto a nivel real podríamos debatirlo, porque aquí te ajustan a la inflación, teniendo en cuenta el CPI, el IPC de Estados Unidos, cuando yo creo que el IPC está realmente manipulado. Entonces, seguramente para llegar a máximos reales, el oro tendría que estar en 5.000, 6.000 dólares. Y ahora no me digáis que no estoy metiéndole chicha y optimismo al oro, ¿no? Pero tened en cuenta que, claro, cuando se hacen estos cálculos, se usa el IPC que dan los gobiernos, y yo no me los creo ni de coña. Yo creo que están bastante infraestimados, ¿no? Entonces seguramente el oro por encima de 5.000 dólares sería el máximo histórico real en comparación con la fuerte subida de los años 80, que nos daría casi 3.000 dólares usando el CPI, el IPC oficial, ¿no? Y esto también es interesante, y esto para mí la temperatura de los mercados va muy bien, al menos con Bitcoin, que lo he utilizado bastante este método, ha sido bastante acertado, y es el interés de la gente por el activo. Podéis ver tickers como comprar oro o oro, están en máximos históricos, desde 2000, bueno, históricos desde 2004, en los 80 no había Google, ¿no? Para hacer esta estadística, pero es interesante. También puede verse a la mayor adopción de Internet, etcétera, etcétera. Entonces, pues si sube, se busca más, puede haber ciertas interferencias, obviamente, este tipo de datos. Pero es interesante ver que las búsquedas en Google están en máximos históricos, al menos desde que Google tiene data. Desde 2004 es el horizonte máximo que te deja analizar Google, ¿no? Y bueno, las acciones también están en máximos, no todas. Aquí tenéis una de las formas genéricas de tomar exposición al oro, que es el GDX, que es el ETF de mineras de oro. Como podéis ver, está en máximos desde el bull market que tuvimos en 2011, que va a ser el punto de referencia. Recordad que en 2011 el oro llegó casi alrededor de los 2.000 dólares, a nivel de términos reales, cercano a lo de día de hoy, no tanto, ¿no? Estamos por encima de estos niveles, ¿no? Pero quizá con el IPC real y no el de los gobiernos, pues quizás estaríamos más o menos en máximos de 2011, ¿no? Pero podéis ver que estamos a nivel del precio de las acciones, en agregado el GDX, este ETF de mineras de oro, de grandes mineras de oro, en máximos históricos. Nada mal. Si descontásemos, por eso también habría que verlo, si descontásemos este precio, la inflación desde 2011, seguramente no hemos alcanzado máximos históricos reales en este ETF y todavía quedaría espacio para que continuasen subiendo. En cambio, las mineras junior, aquí representadas con el GDXJ, GDXJ, que es el mismo ETF, pero de mineras junior, de más pequeñas, todavía no ha hecho máximos. De hecho, todavía le quedaría bastante recorrido para llegar a máximos desde 2011. Podéis ver que en 2011 el precio del GDX llegó a alrededor de 160, 170 dólares y actualmente está en 99. Entonces todavía podrían incluso casi doblar este ETF para llegar a la euforia de 2011. Y si lo descontamos con inflación, seguramente bastante más. Entonces todavía no estamos en el sector del oro en un momento de euforia y locura total como en 2011. Estamos llegando, ¿eh? O si vamos por este camino, estamos entrando en el momento de euforia dentro del sector del oro, pero no estamos en la parte máxima del ciclo, ni mucho menos. Además, las circunstancias actuales de devaluación monetaria, de cómo están los gobiernos en el de deuda, de déficit, es muchísimo peor que hace 10, 15 años. Por lo tanto, todavía la cosa podría ponerse más interesante dentro del sector del oro. Eso sí es cierto que hemos tenido un fuerte rally muy recientemente, una subida muy fuerte en un espacio de tiempo muy corto, al menos en el periodo de 2009 a 2011, esta fuerte subida ha sido en un plazo de 2-3 años. Y ahora hemos visto la misma subida en la misma magnitud en un plazo mucho más corto, plazo de menor a un año. Por lo tanto, es posible que tengamos correcciones, ¿de acuerdo? Y esto ya lo comenté en el vídeo anterior y no gustó mucho, pero dentro de un bull market hay correcciones y muy fuertes, ¿de acuerdo? Eso lo podemos ver en otros bull markets estructurales, porque para mí el oro es un bull market, un mercado alcista estructural por todo cómo está configurado a nivel de las cuentas de los gobiernos, ¿no? Y cómo se estructura el sistema. Pero el uranio
hace una similitud en el sentido de que podemos mirar las mineras en un bull market estructuralmente alcista. Y dentro de este bull market estructuralmente alcista, incluso dentro del precio del uranio, hemos tenido un año, medio año de consolidación, de bajada ligera de precios y consolidación a una fuerte subida, y las acciones han caído un 30-40% dentro del bull market, que no ha dejado de existir y no han dejado de ser buenas noticias. Y no penséis que dentro del oro no puede ocurrir lo mismo, porque puede ocurrir. Y de hecho, pues aquí veis la volatilidad que tiene este índice, incluso a partir de 2008, ahí se pueden apreciar caídas significativas del precio de las acciones, ¿no? En algunos momentos. Entonces, este bull market, que yo creo que sea más extenso, puede tener estos periodos de valle. Y esos son los momentos en los cuales hay que aprovechar para ampliar posiciones, ¿de acuerdo? Y no, pues, cuando todo el mundo está con su máximo interés en el sector. Entonces, hablando un poquito de cómo se estructura el sector y cómo se puede uno tomar posición, aquí os he puesto las 5 empresas más grandes del sector del oro por capitalización. Las 3 primeras son mineras, tenéis Newmont, tenéis Agnico Eagle, tenéis Barrick, y después las 2 últimas son empresas financieras, ¿de acuerdo? Que es bastante diferente el método empresarial que utilizan en comparación con las otras. Las 3 son mineras y las 2 financieras. ¿Por qué son financieras? Porque son empresas de royalties y de streams. ¿Qué es un royalty y qué es un stream? Un royalty podemos decir que es una empresa minera necesita capital, y en vez de coger deuda o ampliar capital emitiendo acciones, viene una empresa financiera, Wheaton o Franco Nevada, y le dice: mira, te doy 100 millones para que financies el proyecto. A cambio, dentro de todo tu terreno que tienes marcado el proyecto, no únicamente la mina, porque muchas veces el royalty es de todo el terreno, me vas a dar un royalty, es decir, de todo el oro que se extraiga de esta región, de este tenement, de esta concesión, que me salen los anglicismos, perdonad, de esta concesión me vas a dar el 2%, me vas a dar el 1% de todo el oro que extraigas de aquí, a perpetuidad. Y eso es un royalty. Entonces es un modelo de negocios genial, porque tú vas haciendo préstamos a 100 mineras diferentes, tienes 100 concesiones diferentes y recibes el oro de esas 100 concesiones. O a futuro, ¿no? Lo recibirás a futuro seguramente. Y además, si se descubre nuevo oro en esa concesión, tú continúas recibiendo ese oro, porque es a perpetuidad. Y además, si sumen los costes, te da igual, porque tú no tienes costes operativos, simplemente recibes el oro que se produce. Entonces es un negocio maravilloso, el de los royalties. Y el stream es algo similar, simplemente que se llega a un acuerdo de: mira, si produces 100.000 onzas, me vas a vender 20.000 onzas a $1.000, ¿vale? A un precio fijo. Entonces, si sube el precio del oro, yo siempre voy a poderte comprar cada año 20.000 onzas de las que produzcas a $1.000. Entonces, es un modelo diferente de negocio. Bueno, es similar, no es un negocio financiero, simplemente cambia la forma, ¿no? Pero creo que se ha entendido un poquito el concepto de royalties streams, ¿no? Y podéis ver que son empresas muy grandes: Wheaton, 50 billion, Franco Nevada, 42 billion, y después, pues, Newmont es la más grande, 93 billion, Agnico, 84 billion, y Barrick, 58. A nivel de rentabilidad, la verdad es que no han ido nada mal. Este 2025 ha sido un gran año para estas mineras. Newmont se ha más que doblado. Y estos últimos 5 años tampoco es que haya hecho gran cosa. De hecho, ha perdido bastante valor. Estos últimos 5 años podéis ver que empezó a $60 y llegó a valer 40, por debajo de 40, hasta que hemos tenido esta fuerte subida del oro y Newmont ha despertado, ¿no? Además, lo está haciendo bastante bien, porque están vendiendo varios activos que son non-core, son activos poco importantes, y se van a centrar en los activos importantes de la compañía. O sea, es una buena decisión, yo creo. Agnico Eagle lo ha hecho muchísimo mejor. Podéis ver que esta es una de las mineras de mayor calidad dentro del sector. Newmont no está mal, tiene activos por todo el mundo, ¿no? Pero especialmente en buenas jurisdicciones. Agnico los concentra todavía más, sobre todo en Norteamérica, en más jurisdicciones, y así, pues, lo demuestra su rentabilidad, que podéis ver que se ha más que doblado desde 2024, desde los $50 hasta los 168 actuales. Y Barrick es la empresa quizá más especulativa de las grandes, porque muchos de sus activos se encuentran en África, en jurisdicciones tier 2 o tier 3, y de hecho ha tenido problemas en Mali, por ejemplo, que el gobierno casi secuestró a los directivos y envió un helicóptero y se llevó el oro de la mina, básicamente. Entonces ha tenido su volatilidad de por medio, pues está en jurisdicciones más bananeras, ¿no?
Sin embargo, recientemente lo ha hecho muy bien. De hecho, podéis ver que ha doblado desde inicios de 2025 y se ha disparado con bastante fuerza. Wheaton lo ha hecho muy bien, siempre lo hace muy bien. Las de royalties y streams son negocios muy estables, con márgenes de más del 90%, son auténtica locura. Y podéis ver aquí lo bien que lo ha hecho estos últimos 5 años y recientemente más. Franco Nevada no lo ha hecho tan bien, ha sido también muy buen negocio, Franco Nevada, pero tuvo sus problemas con el activo de Cobre Panamá, que cerraron la mina, etcétera. Creo que ya conocéis la historia, y si no, buscad Cobre Panamá, First Quantum, que era quien First Quantum, era quien lo operaba, sí, diría que era First Quantum, y Franco Nevada tenía un stake bastante importante, cerraron la mina, se pusieron en litigios, negociaciones, etcétera, ¿no? Y por eso esta última subida de este año, por la subida del oro, y porque se ha ido aclarando un poquito el tema de Cobre Panamá. Si lo comparamos en el largo plazo, a 5 años, podéis ver cómo las royalties es lo que mejor lo hace. Incluso Franco Nevada, con los problemas que ha tenido en Cobre Panamá, ha batido generalmente a las mineras, a Newmont, a Barrick, salvo a Agnico Eagle, que lo ha hecho de forma tremenda. Pero podéis ver que siendo negocios más estables y de muchísima mayor calidad, porque no son mineras, no tenéis el riesgo país, salvando pues en algunos casos de sobreconcentración como Franco Nevada, que suponía el 20 y tantos por ciento de los ingresos, pero claro, First Quantum todavía más, y cayó más First Quantum, obviamente, a ser la minera, ¿no? Que tiene el riesgo. Son empresas que lo hacen muchísimo mejor, con mucho menos riesgo, sin riesgo operativo, un riesgo país más limitado. El riesgo operativo me refiero al incremento de costes, el riesgo de que se caiga la mina operativamente, pues es un riesgo real, ¿no? Igualmente. Pero lo hacen bastante mejor y a largo plazo lo hacen muy, muy bien. Las mineras es pillarles el ciclo, ¿no? Como en este último año. Además, en el corto plazo puedes ver que sí, las mineras reaccionan muchísimo mejor que las empresas de royalties y streams, pero esto se debe al apalancamiento operativo, que es algo que seguramente ya conocéis. Si el oro está a 1 y yo produzco a 1, bueno, si el oro está a 1,1, 1,01 y yo produzco a 1, pues gano 0,1, pero si sube a 0,2, doblo, ¿no? Los ingresos, el apalancamiento operativo, tanto para lo bueno, momentos buenos, como ahora donde sube el oro y por lo tanto se apalancan y ganan mucho más dinero, como para lo malo, que si baja el precio de la commodity, pues también bajan de forma significativa los ingresos. Por eso los royalties y streams tienen este margen de seguridad tan grande y por eso cotizan a múltiplos mucho más elevados que las mineras. Pero a corto plazo podéis ver aquí rentabilidades en lo que va de año: Agnico Eagle 115, Barrick 111, Newmont 126 y a Wheaton 98 y Franco Nevada 89. Un año muy bueno, cuando el oro ha subido alrededor del 45%. Las empresas se han más que doblado y son las empresas grandes que es donde entra más capital, ¿de acuerdo? Y más que se han doblado, se lo han hecho muy bien. Y si bajamos un poquito por la cadena de valor, de acuerdo, a las mineras, y bajaremos un poquito, hemos estado hablando aquí con la nobleza, ¿vale? La nobleza de las mineras. Ahora vamos a hablar un poquito a los pequeños señores feudales, a los caballeros, y ya de los campesinos no vamos ni a hablar, porque son empresas de exploración y tal, y son muy especulativas. Ahí es complicado meteros un ejemplo bueno, que sí que las hay, y hay empresas pequeñitas bastante buenas y que lo hacen muy bien. Pero generalmente las peores empresas son las que mejor lo hacen en el bull market, porque de un proyecto que no vale nada a la que vale algo, pues imaginaros, ¿no? Pero os he evitado poner exploradoras y esas cosas que no son, es pura especulación, ¿de acuerdo? Pero ahora vamos a bajar a empresas más pequeñitas, ¿no? Pero relativamente buenas. Por ejemplo, Alamos Gold, que tiene los activos en Norteamérica, podéis ver que en esos 5 años ha explotado casi un 300% de rentabilidad. Una auténtica locura. Es una buena empresa mediana. Lundin Gold, una de las que tengo en cartera, es una empresa monoactivo en Ecuador. Cago en la leche, pero veis, un 625% de rentabilidad. Una auténtica locura. Y Anglo Gold Ashanti, que tiene activos en África, podéis ver pues un 170 de rentabilidad. Bastante bien. Y en lo que va de año, comparado con el oro, que ha subido un 48%, podéis ver que pero aquí os he puesto Kinross y no os he puesto Álamos. Pero bueno, Kinross, que es otra empresa mediana, bastante buena, pues podéis ver que ha hecho un 168%, es una empresa mediana, Lundin Gold un 194% y Anglo Gold un 200%. Podéis ver que este tipo de empresas más medianas y pequeñas se apalancan muchísimo más al precio del oro y por lo tanto suben con muchísima más fuerza que el precio del oro. Pero pensad que el oro ha subido un 48%.
y esas empresas se han disparado en bolsa con muchísima fuerza. Entonces, ¿qué podemos hacer para protegernos? Y una de las estrategias, hay varias estrategias básicas y que, por ejemplo, Rick Rule las comenta bastante. Y es en empresas de este tamaño. Os digo, los Lundin, los Anglo Gold, que aún son empresas grandes, ¿vale? No son empresas pequeñitas. Lundin Gold está por encima, estará por los 15 billion de capitalización, que no son empresas de 100 millones. Y todavía más, este consejo se puede aplicar a empresas de 100, 200, 300 millones, empresas pequeñitas, donde seguramente, si habéis tenido suerte, estas subidas son bastante más bestias, ¿no? Un consejo muy sencillo, de cuando el subyacente sube y las empresas se disparan en bolsa en un periodo de tiempo tan corto, en menos de un año, es tomar y vender una parte de la inversión. Esa es una de las cosas que podemos hacer, que tiene bastante lógica. Si yo le meto 100, y por ejemplo, Lundin, que yo la tengo en la cartera, os lo digo, una burrada. La verdad es que la pesqué súper bien, Lundin Gold, os lo digo. Tengo aquí abierto. Con un 943% de rentabilidad. O sea, es una 10 bagger. Y esta no sé cuándo la compré, pero tampoco hace mucho. O sea, la compré, Lundin Gold, en 2024, el 10 de enero de 2024, a $15. O sea, increíble. O sea, es la mejor empresa que tengo en cartera por rentabilidad de sobra. Obviamente no le metí el 100% de la cartera, pero es lo que ha hecho que la cartera vaya tan bien en parte. Pescar una acción tan buena. Es una 10 bagger prácticamente. Entonces, y también con el cambio de divisa, ¿no? Tiene en cuenta esto. Al final, una estrategia muy buena es vender por lo menos la parte inicial. Tu capital inicial lo puedes vender y no supone nada. O sea, estás asegurando que no vas a tener pérdidas porque ya has recuperado tu inversión inicial, y el resto lo puedes dejar correr. Si eres todavía bullish en el sector o en la empresa, puedes dejar correr y te da igual, el coste es cero. Tú ya tienes de vuelta tu capital inicial. Entonces, no es una mala estrategia para asegurar la cartera. Otra forma es ir tirando hacia atrás. De las empresas más especulativas, retirarte las menos especulativas. Si todavía eres muy bullish en el sector del oro y crees que lo va a hacer muy bien, pero las empresas están pegando un petardazo como lo han hecho, retrocede un poquito y juega algo más seguro. Empresas más grandes, empresas de royalties, que no van a tener tanta volatilidad, que si caen no van a caer con tanta fuerza como las mineras, y sobre todo las mineras pequeñas que estás teniendo en cartera, ¿no? Esas son las dos estrategias que comenta Rick Rule, que yo creo que tienen bastante sentido para preservar tu capital. Y sobre todo cuando estamos en un momento del bull market donde hay bastante interés dentro del sector del oro. No es tan atractivo invertir en oro a día de hoy como lo era hace un año o 2 años, cuando nadie hablaba del sector, ¿no? En mi opinión, creo que el sector va a seguir subiendo, está en un bull market estructuralmente alcista, no exento de caídas y consolidaciones, y creo que es interesante seguir haciendo el seguimiento del sector. Yo voy a mantener las posiciones que tengo en cartera, sí que he reducido, por ejemplo, el Lundin Gold con esa fuerte subida para asegurar las ganancias de capital, y por lo tanto, pues bueno, espero que os haya gustado este vídeo, sobre todo a los nuevos que acabáis de entrar en el sector. Y bueno, pues queréis poneros un poquito en situación de cuáles son las empresas más grandes, qué tipos de empresas hay, mineras, royalties, streams, las top tier, las mid tier, las junior. Pues espero que os haya servido para situaros un poquito y daros un poquito de idea. Recordad que nada de lo que veáis en este vídeo, el disclaimer, es una recomendación de compra y de venta. Siempre tenéis que analizar las empresas por vuestra cuenta y el mercado por vuestra cuenta y tomar las decisiones vosotros, ¿de acuerdo? Esto simplemente son mis opiniones. Y con esto me despido, que espero que os haya gustado, dejad un me gusta si es así y nos vemos en el siguiente. Y recordad, buy the dip.